La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo hace 2000 años los está haciendo hoy. Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Su poder no ha menguado. Los milagros Él los está realizando a través del Santo Espíritu de Dios. Dios está en nuestras vidas, nuestros cuerpos son su residencia, su presencia es real en nuestra vida. Dios, nuestro Padre, nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros y Él anhela nuestra comunión. La base de nuestra comunión con el Espíritu Santo es la obediencia, es la reverencia. La obediencia, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Ser reverentes ante Dios, ante su presencia. Es lo que Dios anhela, y esto se constituye en el fundamento de la comunión con el Espíritu Santo. Por supuesto que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, principal fundamento para que el Espíritu Santo establezca su morada en el ser humano. Pero una vez el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, nosotros debemos tener comunión con Él porque Él anhela esa comunión. Pero ¿cómo mantenemos la comunión con el Espíritu Santo? A través de la reverencia a su persona y la obediencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32, dice la Biblia: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es fundamento de la comunión con el Espíritu Santo. Una de las razones por las que el Señor Jesús operó en su ministerio en una unción tan poderosa fue su dependencia y obediencia absoluta a la voluntad del Padre. El Señor Jesús fue obediente a la palabra. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 dice: por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad del Padre y no para hacer su propia voluntad. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. He venido a hacer tu voluntad. A través de los evangelios observamos la obediencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús nunca se rebeló contra el Padre, nunca se rebeló contra la palabra del Padre. Él fue dócil, obediente. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él dependió todo el tiempo, una dependencia absoluta, en obediencia a la voluntad del Padre, a la palabra de Dios. La obediencia, la dependencia absoluta a Dios es la razón por la que la unción se manifiesta de una manera tan poderosa en nuestras vidas como se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor pusieron la obediencia a Dios por encima de la opinión pública y de su seguridad física. Cuando ellos comenzaron
a operar en la unción. Los milagros comenzaron a funcionar. Maravillas y señales eran hechas por la mano de los apóstoles, los discípulos. El primer milagro que encontramos en el libro de los Hechos está en el capítulo 3, donde es sanado un hombre paralítico, un hombre mendigo, ahí en la puerta del templo. Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Ese milagro hizo que 5,000 personas aquel día recibieran la palabra, se convirtieran y entraran a ser parte del cuerpo de Cristo. Viendo esto, los religiosos, los sacerdotes, los líderes religiosos, comenzaron una persecución contra los cristianos. Arrestaron a Pedro, arrestaron a Juan y los llevaron a los tribunales. Luego de amenazarlos, les ordenaron que nunca más hablaran a nadie en el nombre de Jesús. Ahora los discípulos debían tomar una decisión. ¿Obedecemos la orden de estos religiosos para que nuestra integridad física no sea tocada? ¿Le obedecemos a estos hombres y no predicamos más a Cristo para mantener nuestra seguridad? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, un dilema, pero hay que tomar una decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos decidieron por la obediencia a Dios. Independientemente de la opinión pública, independientemente de las amenazas, ¿qué importa la seguridad física? Al fin y al cabo, nuestro Padre Dios ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Los discípulos obedecieron la palabra, obedecieron el mandato de Dios, y la unción se acrecentó en sus vidas. Hay que leer los capítulos que siguen en el libro de los Hechos, cómo los milagros y las señales y los prodigios eran hechos por mano de los apóstoles. Apreciados, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él desea tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo no está lejos. Nuestros cuerpos son su residencia. Hablemos con Él permanentemente. Alabémosle. Él está atento a escucharnos y a respondernos tiernamente. La persona del Espíritu Santo es Dios. Disfrutemos de nuestra comunión con Él. Pero recuerde, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra está por encima de todo. La obediencia permite que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, pero la rebelión, la desobediencia es un gran obstáculo para la manifestación de la unción en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Aquí estamos delante de ti, Señor. Confirma la buena palabra. Perdónanos por ser desobedientes. Perdónanos, Señor, por no haber caminado en obediencia a tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Espíritu Santo, gracias. Manifiéstate en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti. Confirma tu palabra. Toma el control de nuestra voluntad, Señor. Que no sea nuestra voluntad, sino tu voluntad. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que tu poder se manifieste sobre los oyentes. Declaro milagros de sanidad en los cuerpos enfermos. Declaro liberación familiar, liberación económica, liberación espiritual en los oyentes, en el nombre de Jesús. Que los cielos se abran y que tu gloria descienda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña.
La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.